¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de la revista Corposano y a todos los seguidores del Centro Dermatológico de Oaxaca. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este conocimiento, tratando de hacerlo lo más digerible posible para que tengan aplicaciones prácticas, formas prácticas de vencer las enfermedades crónico-degenerativas que tienen actualmente y puedan así tener más herramientas para vencer al virus SARS-CoV-2 y tengan menos complicaciones de la enfermedad COVID-19. La plática de hoy, ya vieron el tema, se llama COVID-19 como una enfermedad metabólica, y hoy nos toca ver el programa número 6 de la serie, que se titula Colesterol, Triglicéridos y COVID-19. Es el sexto programa. Habíamos comenzado haciendo una comparación con las dificultades que enfrenta la medicina moderna para enfrentar el COVID-19. Vimos la importancia de los ciclos biológicos, el día y la noche, el COVID-19, la vitamina D, la melatonina en la noche. Y después vimos 3 enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que sabemos que son las que más se registran en las complicaciones de COVID-19 y las principales causas de defunción por COVID-19. Y vamos a meternos ahora a un tema que viene también con todas estas enfermedades, viene al mismo tiempo y es la que nos puede provocar la complicación final de las 3 enfermedades anteriores. El colesterol causa aterosclerosis, eso está descrito, al menos hay una relación, y es una consecuencia de las 3 enfermedades anteriores o puede por sí misma causar esta complicación, y aquí en este programa vamos a ver la razón. El siguiente programa va a ser el próximo jueves, actividad, relajación y COVID-19, y después lo que podemos hacer todos juntos, todos unidos contra el COVID-19. Bien, empezamos. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas para el final. Recordemos que nuestras medidas de distanciamiento social son importantes, es lo más importante. En México aplica el quédate en casa. Lo más importante es el distanciamiento social, ya sea en casa o no, pero es distanciar para evitar este contagio entre personas. Y las medidas personales de higiene también muy importantes. Vimos en los primeros programas cómo era muy importante tener una nutrición más allá de lo recomendado. Normalmente lo recomendado es lo mínimo necesario y aquí queremos irnos mucho más lejos para tener reservas suficientes en nuestro organismo, porque en el momento que nos enfermemos tenemos que tener todas nuestras defensas al 100%, nuestro metabolismo al 100%, o como pongo aquí al 120%, todas nuestras hormonas perfectamente niveladas. Y bueno, si tenemos ya la enfermedad, tenemos que evitar las complicaciones de la enfermedad, seguirnos nutriendo en la medida de lo posible, tener diversos cuidados de las diferentes enfermedades que tengamos, si tenemos problema pulmonar, si tenemos problema de diabetes, hipertensión, todo lo que vimos acá, necesitamos monitorear estrechamente nuestros síntomas. Todo esto ya lo habíamos abordado antes. Y bien, ya adentrándonos al tema de colesterol, triglicéridos y COVID-19, siempre en estas pláticas he dado una definición un poquito más práctica de lo que tenemos a nivel médico, porque es importante que quede muy clara la base para tomar la decisión práctica o para tomar la medida práctica a realizar en casa para vencer estos problemas crónico-degenerativos. Entonces, para estos fines nos conviene diagnosticar a la dislipidemia, que es el exceso de colesterol y exceso de triglicéridos, y la disminución del colesterol bueno, como un grupo de anormalidades en los niveles de lípidos de la sangre que se han asociado a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como infartos y embolias que afectan la calidad y esperanza de vida. Bien, son anormalidades de los niveles de lípidos. En los reportes de laboratorio se reporta un rango normal o un rango deseable. Aquí viene el diagnóstico: colesterol, triglicéridos o sus partículas, HDL, LDL, VLDL,
fuera de rango considerado como deseable. La interpretación del examen de laboratorio, en particular en relación con los lípidos, es un poquito complicada porque ponen varios rangos y uno no sabe cuál es el bueno, ¿no? Ponen un rango óptimo o deseable, uno limítrofe, uno normal alto y después ponen uno alto y luego uno muy alto y entonces uno no sabe en realidad qué significa eso. Pero bueno, vamos a tratar de dilucidarlo un poquito acá. Estas enfermedades, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos en la sangre o dislipidemias, en realidad no causan síntomas, simplemente están ahí, se detectan 99% de los casos cuando uno practica un examen de laboratorio y más bien los síntomas son de las enfermedades que vienen asociadas, ¿no? Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, esas sí causan síntomas y cuando se mide el examen de laboratorio, ahí sale el colesterol alto. Finalmente, entre todas las enfermedades que vimos, más esta, causan los daños a los órganos y sistemas, vasos sanguíneos sobre todo, y ahí en la figura vemos un vaso sanguíneo sano del lado derecho y del lado izquierdo vemos un vaso sanguíneo que tiene una placa de ateroma, que es una placa inflamatoria, que dentro de todos sus componentes que tiene ahí, también tiene colesterol que vino de la partícula LDL, el colesterol considerado como malo. Pero en realidad esta respuesta que genera esta placa de ateroma es una respuesta muy compleja e inicia desde la inflamación, no desde el colesterol. Cuando tenemos un estado proinflamatorio, nuestra dieta, nuestra actividad física, nuestro estilo de vida nos lleva a un estado proinflamatorio y hace que se empiece a formar la placa de ateroma. Y si hay colesterol circulando, ese colesterol va a estar incluido en esta placa de ateroma o ateroesclerosis, que es lo que finalmente esta placa puede producir infartos si está a nivel del corazón o embolias si es que está a nivel de los pulmones o a nivel del cerebro. Estos son el colesterol y los triglicéridos. Del lado izquierdo vemos el colesterol. Es un nutriente que no genera energía. Eso quiero que quede muy claro. No lo podemos nosotros degradar, no podemos sacar energía de él. En todas nuestras células está presente el colesterol, básicamente en las membranas celulares, pero vean cómo en el sistema nervioso central, que aparece ahí, el 50% prácticamente del peso de los lípidos o de las grasas que hay en el cerebro, en las neuronas, en las vainas de mielina que recubren a las neuronas, 50% es de colesterol. A ese grado es importante que haya colesterol en el sistema nervioso central. Y bueno, es costoso producirlo, es laborioso para las células, y entonces para que las neuronas no lo produzcan, porque gastarían mucha energía y tienen que estar más bien con neurotransmisores, pues entonces el hígado es el que se encarga de producir el colesterol y se obtiene también de la dieta. Pero vean cómo la producción interna, la producción en el hígado, es el 70% de lo que nosotros medimos en las partículas LDL. ¿Qué quiere decir? Que cuando realizamos un examen de laboratorio, vemos un nivel de colesterol, digamos, en 260, posiblemente 200 de esos miligramos por decilitro que aparecen de las partículas LDL o del colesterol de las partículas LDL sean provenientes del hígado y el restante viene de la dieta. Pero esto es muy variable. Si la persona encuentra sus niveles altos de colesterol y deja de comer colesterol por completo, vegetariano, vegano, no está consumiendo nada de colesterol, el organismo compensa produciendo más. ¿Quién produce más? El hígado producirá ahora el 100% del colesterol. Y si una persona, al contrario, es descuidada y todo el tiempo está consumiendo alimentos ricos en colesterol, pues el organismo produce menos colesterol a fin de mantener siempre un nivel lo más estable posible para que pueda llegar a los tejidos que realmente lo necesitan, el cerebro, como les decía, pero también otros tejidos como las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, los órganos reproductores, necesitan de manera muy importante el colesterol todo el tiempo.
Bien, se distribuyen, como les decía, el colesterol a través de las lipoproteínas, y alcanzan a ver ahí aquí en este vaso sanguíneo donde pongo glóbulos blancos, glóbulos rojos. Vemos acá unos circulitos amarillos, a ver si los alcanzan a ver, son las lipoproteínas. Son microgotas, son muy pequeñas, en donde se transporta el colesterol, por un lado, los triglicéridos también. Se transportan ambos en mayor o menor concentración, pero digamos que las LDL, suponiendo que esta es una LDL, transporta básicamente colesterol, y las VLDL, que igual son muy parecidas a estas, transportan fundamentalmente triglicéridos. Bueno, el colesterol es importante, les decía, en varios órganos para la producción de todas las membranas celulares, más importante aún en el cerebro, pero todas nuestras membranas tienen colesterol, todas, y también sirven para producir hormonas sexuales, otras hormonas como el cortisol, la aldosterona, la vitamina B misma que nosotros producimos en la piel por exposición a los rayos del sol, se produce a partir del colesterol, y las sales biliares que funcionan para digerir más grasas, para digerir a los lípidos. Este es el colesterol, no genera energía, no necesitamos tener el colesterol para producir energía. A nuestro organismo no le interesa la energía del colesterol, que está aquí almacenada en sus enlaces, pero sí la energía que proviene de los triglicéridos. Los triglicéridos es un nutriente que particularmente es bueno concentrando energía. En cada uno de estos enlaces que hay entre carbonos, hay una gran cantidad de energía almacenada, y toda esta energía la podemos transformar, ¿sí? La podemos obtener en forma de ATP y finalmente lograr que nuestros tejidos funcionen, que tengan forma de llevar a cabo sus funciones vitales y de mantener su estructura, de reconstruirse cada vez que hay daño. Y bueno, pues los triglicéridos, prácticamente todas las células utilizan los triglicéridos, solamente no las pueden utilizar algunas células muy contadas, como los glóbulos rojos, por ejemplo. Las células del sistema nervioso central no lo utilizan porque no cabe, esta molécula es muy grande, no cabe por la membrana hematoencefálica, por la membrana que separa el cerebro de la sangre, entonces no cabe la molécula y por lo tanto el cerebro no recibe estos triglicéridos para nutrirse. Cuando obtenemos los triglicéridos de la dieta, nuestro intestino los transforma en kilomicrones. Eso quiere decir kilomicrones, QM, kilomicrones. Son estas mismas partículas producidas por el intestino que reflejan lo que uno consumió de grasa en esa comida, y solamente dura unas horas. Pero mientras no hay kilomicrones provenientes del intestino, entonces nuestro hígado está produciendo continuamente las partículas VLDL, o partículas de muy baja densidad, o colesterol de muy baja densidad. Bien, ¿quién administra todo esto? ¿Quién decide cuánto colesterol y cuántos triglicéridos se producen? No lo decidimos nosotros, no lo decide nuestra dieta, lo decide el tejido adiposo, lo decide el hígado. Tienen varios mensajeros entre ellos que regulan qué tanto hay de colesterol, de triglicéridos, sobre todo qué tanto hay como fuente de energía de estos triglicéridos, para que nosotros podamos tener siempre una fuente de energía para nuestros órganos. ¿Para quién funcionan las VLDL, por ejemplo? Les decía, todos los órganos, excepto sistema nervioso central y excepto glóbulos rojos, pero el que particularmente se beneficia es el músculo. El músculo es uno de los órganos que más energía utiliza, y cuando nosotros estamos en ayuno, el músculo utiliza la grasa derivada de las partículas VLDL. Bien, comparten esta función. Las lipoproteínas tanto pueden transportar triglicéridos, partículas generadoras de energía, lipoproteínas y colesterol, perdón, que es esta molécula vital para la estructura de las membranas y de hormonas. Bien, son muy diferentes ambas en cuanto a su estructura, su función, solamente comparten que viajan a través de las lipoproteínas.
Bien, acá están las lipoproteínas, aquí ponemos al triglicérido, al colesterol, pero están viajando dentro de su partícula. La VLDL, partícula de muy baja densidad, es muy grande y por lo tanto no hay tanta densidad entre sus moléculas. Transporta básicamente triglicéridos y un poquito de colesterol. El origen es 100% el hígado es el que produce estas partículas VLDL y el objetivo es tener una fuente de energía en ayuno, ¿sí? Quedamos que cuando uno acaba de comer, lo que está presente son unas partículas un poco más grandes que estas, pero vienen del intestino. Estas vienen del hígado cuando ya se acabaron los kilomicrones, cuando ya es importante dar una continuidad a la suplementación de estas partículas, de estos triglicéridos. Y luego viene el que tradicionalmente se le conoce como el colesterol malo. Son partículas ya más pequeñas que las VLDL. Transporta colesterol y un poquito de triglicéridos. Y el objetivo de esta es aportar colesterol. Entonces, por este lado, su objetivo es proveer de energía. Por este lado, su objetivo es proveer de colesterol. ¿A quién? A los tejidos, ¿no? A todos los tejidos que requieren colesterol para sus membranas, a todos los tejidos que requieren energía y la pueden utilizar como una fuente de energía, a los triglicéridos, pues se reparten todas estas. Viajan en la sangre y de la sangre hay forma de que cada una de ellas, existe un receptor en cada célula, cada una de ellas puede ser aprovechado por las diferentes células. Por ejemplo, estas partículas VLDL, conforme va pasando por los tejidos, se va vaciando. Cada órgano va sacando un poquito de los triglicéridos que hay ahí y esta partícula se va haciendo pequeña y se vuelve partículas ya de densidad diferente, toman diferentes nombres. El chiste es que se va haciendo pequeña y cuando ya está toda libre de triglicéridos, tiene muy poquitos, regresa al hígado y ya se recicla. Y esta partícula LDL transporta colesterol y entonces cuando llega al tejido que requiere el colesterol, esa célula mete a la partícula LDL y libera su colesterol en su interior. Y así es como ya esa molécula de colesterol la puede utilizar para integrarla a la membrana, para crear hormonas, etcétera, para muchas funciones internas que sirve el colesterol. Y bueno, después viene la partícula HDL, que es la que tradicionalmente se le conoce como el colesterol bueno. Transporta el colesterol y un poquito de triglicéridos también. Bueno, la produce el hígado, pero en realidad lo que hace esta partícula es transportarla o redistribuir el colesterol a los tejidos que más lo necesitan. Esa es la finalidad de la partícula HDL. Entre más colesterol HDL tenemos, quiere decir que nuestro sistema de repartición de colesterol está funcionando bien y se está repartiendo a quien lo necesita. ¿Quién lo necesita? Quedamos que son, por ejemplo, la glándula suprarrenal, los ovarios y los testículos, todo el tiempo requieren colesterol, más de lo que puede llegar con una partícula LDL. Entonces, HDL lo que hace es quitar el colesterol de donde ya no se está utilizando, lo saca de ahí, literalmente, y lo mete en donde se va a utilizar, en estos tejidos especiales que utilizan más el colesterol que otros tejidos. O también puede crear un balance entre el colesterol de las partículas. A veces lo saca de unas partículas del LDL que ya están viejitas, saca el colesterol de ahí y lo mete a las partículas de LDL para que tengan ya un poquito más de colesterol. En fin, lo que hace la HDL es redistribuir el colesterol, mantener un balance. Cuando el colesterol está escaso o cuesta de trabajo producirlo, la HDL llega para balancear todo el asunto. ¿Por qué se da la dislipidemia finalmente? Por el exceso de nuestros refinados favoritos. ¿Cuál es el exceso cuáles son nuestros refinados? Esta imagen y la analicen muy bien. Había comentado que el colesterol no se aumenta o disminuye por la dieta, porque nosotros podemos nivelarlo. Pero esta parte de generación de colesterol no está nivelada. Aquí puse el ejemplo de maíz, trigo y una caña de azúcar,
y sus refinados. No es tanto el problema el cereal, los granos de elote, por ejemplo, como su refinado y los derivados de los refinados, que son los que permiten que comamos en exceso estos nutrientes. La base de elaboración, estos 3 productos son la base de elaboración de productos de bajo costo que se pueden producir a gran escala, que tienen una larga duración, que proveen de productos que dan gran diversidad a nuestra cocina y que además tienen propiedades adictivas. Entonces, no hay tanto problema en consumirlos, no hay problema en consumir la glucosa que proviene de las frutas, de las verduras, pero cuando ya hablamos de estos refinados en forma de harina o en forma de azúcar de mesa, entonces ya estamos hablando de que fácilmente se puede llegar a un verdadero exceso. Llega a haber comidas en las que prácticamente el 95% de lo que viene en esa comida son refinados de los cereales o los cereales mismos. También las leguminosas tienen una buena cantidad de carbohidratos y además, pues todo lo que se vende, se empaqueta, se vende, que es azucarado normalmente, pues tiene todos estos excesos de glucosa. La glucosa es la que sí directamente se puede transformar en triglicéridos y se puede transformar en colesterol. Entonces, ¿quién lo hace? El hígado. Cuando el hígado recibe azúcares y almidones, que es prácticamente glucosa, aumenta sus reservas de glucógeno. El glucógeno está en el hígado, está en todos los tejidos, pero reserva un poquito de glucosa. El almidón de los seres humanos es el glucógeno. Pero cuando sus reservas de glucógeno están llenos y por acción de la insulina, la instrucción de todo lo que se va a hacer con el exceso de productos, con todo este exceso, es que se tiene que convertir en triglicéridos y en colesterol. Entonces, por instrucción de la insulina, que la insulina sensa que hay abundancia, se da cuenta que hay abundancia de nutrientes, da la instrucción al hígado para que todo ese exceso lo convierta en partículas VLDL, ¿sí? Empaqueta, bueno, primero genera, transforma la glucosa en triglicéridos, los empaqueta en su partícula VLDL y los libera en la sangre. Y cuando ya tiene demasiadas VLDLs, pues empiezan a quedar ahí en el hígado y provoca un hígado graso. También cuando hay excesos, cuando está esta hormona que es de instrucción de la abundancia o es un mensajero de la abundancia, que damos en pláticas pasadas, que cuando hay insulina quiere decir que hay excesos, exceso de comida, exceso de glucosa, exceso de almidones, exceso de azúcares. Entonces el mensaje es, vamos a sacar el mayor provecho de este exceso y si ya producimos suficientes VLDLs, al grado que incluso se empiezan a acumular en el hígado, pues ahora se puede empezar a producir esta partícula, el colesterol, que es particularmente difícil y requiere mucha energía, pero la tiene el hígado de sobra, entonces va a empezar a producir más partículas LDL, que son las que transportan el colesterol malo, como le llamamos, ¿no? Colesterol malo. Entonces vean cómo en imágenes anteriores les dije, el colesterol de la dieta no hay tanto problema porque si comen más, se produce menos, si comen menos, se produce más, porque siempre hay que mantener un nivel. Pero este mecanismo va fuera de esa regulación. Este mecanismo es lo que el organismo decide hacer con el exceso de glucosa, que no sirve en el momento porque están satisfechas las necesidades energéticas en el momento, también hay que mantener cierto nivel de glucosa, pero todo el exceso los presentes en la dieta, y ya habíamos pasado a los lípidos que son los que se miden. Les comentaba, el colesterol y los triglicéridos que nosotros medimos se miden 12 horas después, cuando ya desaparecieron los kilomicrones, y entonces quedan exclusivamente las partículas VLDL, LDL y HDL que son producidas por el hígado. Estas tres reflejan en realidad nuestro metabolismo de las grasas.
Como habíamos dicho, los VLDLs están llenos de más triglicéridos, las LDLs de más colesterol, y las HDLs también tienen más colesterol, pero con la finalidad de repartirse. Entonces, el hígado hace el colesterol cuando tiene exceso de glucosa. Quiero que quede muy claro, cuando hay exceso de glucosa, se produce colesterol, se producen triglicéridos, y esto es por este exceso, glucosa que viene del azúcar, que viene de los almidones en exceso, bajo la instrucción de la insulina se convierten en partículas VLDL y partículas LDL. Entonces, esto está fuera de regulación. Está fuera de regulación porque es lo que ustedes comen de glucosa, lo que se va a transformar en partículas VLDL y LDL que van a sobrar, van a estar de más, porque comieron de más estos elementos en particular de la dieta. Bien, entonces, fíjense cómo estas partículas VLDL son muy diferentes que los kilomicrones. Las partículas VLDL pueden durar hasta más de un día. Incluso si son demasiadas VLDLs y el organismo no las utiliza, pueden durar días. Y el colesterol LDL, estas partículas, duran semanas. Hasta 3 semanas puede durar una partícula de LDL. Este es el problema real del colesterol LDL, que pasa mucho tiempo en la sangre y tiene mucho tiempo para ser dañado, para ser oxidado, para ser modificado, y esto es lo que verdaderamente causa un problema de aterosclerosis. No tanto la fisiología normal, las partículas VLDL que duran un cierto tiempo, están en cierta cantidad, y las LDL que están en una cantidad moderada, funciona todo bien, pero cuando ya están en exceso y entonces duran más tiempo, es cuando ya aumentan sus niveles en sangre de estas partículas en particular. Esto causa los daños en los tejidos, particularmente la aterosclerosis, el daño vascular. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos que llevamos hacia un daño vascular, que es la aterosclerosis, y qué es lo que les lleva a un infarto, a una embolia o al riesgo de complicarse por el COVID-19. Las complicaciones de COVID-19 incluyen infartos, embolias, por el estado procoagulante del virus dentro de un trasfondo que también es procoagulante o que también genera coágulos y vasos sanguíneos dañados. Entonces, el paso 1 que damos, una dieta de muy mala calidad, a base de carbohidratos refinados y con abundancia, frecuencia y persistencia. Son 3 términos que quiero que recuerden. Abundancia. Cada vez que se sientan a comer, hay panes, hay tortillas, hay arroz, hay pastas, hay pues todos estos derivados de la harina, particularmente del trigo, en exceso, abundancia. Frecuencia. Esto lo hacen en la mañana, un cereal de caja en las mañanas, lo hacen a media mañana, lo hacen a la hora de la comida, lo hacen en la media tarde, lo hacen en la cena. Esa es la frecuencia. Y la persistencia es que todos los días hacen lo mismo. Entonces, 5 comidas al día, abundantes las 5, por lo menos en estos nutrientes, los carbohidratos, que cuando ya son en exceso ya no son nutrientes, ya son tóxicos. En abundancia, en frecuencia y en persistencia, todos los días, todo el tiempo, saturan al sistema. El hígado está produciendo estas partículas en exceso, las partículas VLDL y LDL, porque se mantiene un desbalance hormonal, un exceso de insulina, al grado de que hasta se genera una resistencia por la insulina. El hígado produce, empaqueta, libera colesterol y triglicéridos. Estos son los primeros 2 pasos. Luego, el paso 3, lo que les decía, por esta persistencia en el tiempo hay saturación del sistema. Las células no necesitan tantos triglicéridos, no necesitan tanto colesterol, y entonces se empieza a acumular en la sangre partículas VLDL, que se miden como triglicéridos, partículas de densidad intermedia, las de densidad baja, LDL, y estas LDL que duran 3 o más semanas, se vuelven cada vez más pequeñas, cada vez más densas y se van oxidando.
es lo que llamamos la senescencia de las partículas LDL. Las partículas LDL, en un ambiente proinflamatorio, en una persona que ya tiene obesidad, que tiene diabetes, está en un estado proinflamatorio, entonces se vuelven viejas, envejecen, cambian, van cambiando, se van haciendo más pequeñas, más densas, se van dañando, su pared se va dañando, se van oxidando, y esta oxidación es la que genera los daños que vienen, generan más inflamación. Estas partículas pequeñas, densas y oxidadas, es decir, viejas, van a producir inflamación, van a hacer que se atraigan los macrófagos, más citocinas, ahí a donde están esas partículas, y se van quedando pegados en los vasos sanguíneos. Aquí ponen el colesterol, sí, tiene colesterol, pero ¿quién empezó el problema? El exceso de glucosa ante un ambiente proinflamatorio. Estos macrófagos y citocinas que ya estaban por el ambiente proinflamatorio, más las partículas pequeñas, densas y oxidadas, se van quedando en las paredes de todos los vasos sanguíneos. Y eso es lo que produce nuestro daño vascular. Una inflamación crónica de bajo grado, tanto de entrada por la enfermedad que tienen, crónico-degenerativa del metabolismo, más estas partículas oxidadas, y aparte, si llega el virus, el COVID-19, lo tienen en fase de complicación, pues entonces estas placas ya son susceptibles a romperse, a trombosarse, a llenarse, a tapar el vaso sanguíneo y a perjudicar a los órganos, todos, incluyendo, y los más importantes en esta enfermedad COVID-19, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, e incluso infartos cerebrales. Entonces hay problemas a todos los niveles. No es que estén dañados los órganos como tal, sino que está dañada su circulación, su aporte de energía, su aporte de oxígeno es el que más dañado está, y además de que se pueden producir estos infartos. Entonces, si ven aquí el origen del problema, va mucho más allá del medicamento que uno puede dar para reducir los triglicéridos, o del medicamento que uno puede dar para reducir el colesterol malo. En realidad, todo empieza desde mucho antes y tiene mucho camino por andar. Bien, la mala nutrición, haciendo un resumen, son el exceso de carbohidratos, también proteínas, que cuando son verdaderamente excesivas también se convierten en triglicéridos, y sustancias inflamatorias que vienen en los alimentos. Esto lo vimos en pláticas anteriores. Y bueno, un desbalance porque hay disminución de todos estos nutrientes, como vimos en la plática de obesidad. Y este daño a los tejidos clave, como los vasos sanguíneos y los órganos que están nutridos. Son todas estas enfermedades asociadas al exceso de triglicéridos, al exceso de colesterol. Pancreatitis es por el exceso de triglicéridos en particular. El estado oxidativo inflamatorio ocasionado por las partículas LDL pequeñas densas. En fin, tratamiento, ya lo hemos visto antes, nuestra nutrición sana. Aquí no ven exceso de cereales, no ven exceso de refinados, de harina, de trigo, no ven refinados del azúcar, caña de azúcar, jarabe de maíz, no lo ven acá, solamente ven lo que obtenemos de la tierra, las plantas, toda la planta, todos los colores, todos los sabores, y al menos un representante del grupo animal en cada una de las comidas. Tampoco son refinados. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. Esta palabra la escribí mal en la plática anterior, aquí está ya bien escrita, herbívoros. Bien, pues esta ya la hemos analizado con detenimiento. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Finalmente, ¿cuál es el mejor aceite que nosotros podemos consumir, o la mejor grasa que nosotros podemos consumir? Es una pregunta que seguramente ya me hicieron, ahorita que vea las preguntas y respuestas. Omega 3 es bueno, pero el omega 6 realmente es malo. Los omega 9 existen también. Grasas saturadas, pero también todas estas son insaturadas. Las grasas cis son grasas buenas, que es a diferencia de las grasas trans. Esto ya es muy a nivel molecular, la configuración cis y trans.
Pero quédense ahorita con la idea de que cis es lo contrario de trans, y todas las grasas que vienen de su fuente natural, todas ellas, en principio, son grasas cis. Preferir siempre, estas son las dos recomendaciones que voy a dar, preferir siempre los aceites de su fuente natural, es decir, las oleaginosas, todas estas semillas aceitosas, el aguacate, las aceitunas, aquí vienen las aceitunas, recientemente están recomendando el aceite de coco, son de fuente vegetal, son las que hay que preferir. Este que está aquí, el aceite refinado, también lo pueden utilizar, pero ya es un refinado y también se favorece el exceso cuando uno consume este refinado. Entonces, con moderación, obtengan el aceite de donde realmente está presente de manera natural. Y preferir siempre las grasas de origen animal de su fuente natural. El pescado azul, que es el pescado grasoso, como el salmón, derivados de la leche, los quesos, entre más grasosos mejor, y la misma grasa que está presente en los animales, puede ser la piel, puede ser las vísceras inclusive, a quien le gustan, pues puede consumirlas porque son de su fuente natural y no se están consumiendo en exceso. Cuando se utilizan para freír y se fríen una y otra vez y se ponen en exceso, ahí es donde ya no está bueno. ¿Cuál es la diferencia entre omega 3, 6 y 9? Omega 3 son los que vienen, es el alfa-linolénico, son los que vienen en el salmón, en algunas semillas como la linaza, la chía, pero son particularmente antiinflamatorias y por eso las recomiendan. Porque si estamos en un estado proinflamatorio, tenemos diabetes, por ejemplo, estamos en un estado inflamatorio, pues lo ideal es dar lo antiinflamatorio. Y los omega 3 son reconocidos por ser antiinflamatorios, por eso se recomiendan en exceso e inclusive están en forma de suplemento. Y yo lo llevo a dar a mis pacientes en cierto momento cuando estas cantidades son insuficientes. Y los omega 6, que también son buenos, pero no en exceso porque son proinflamatorios. Los proinflamatorios están presentes también en todas las semillas, en las legumbres, entonces también hay que consumirlas con moderación. Y los omega 9, estos casi no los escuchan porque vienen casi al mismo tiempo que las grasas saturadas y los triglicéridos de cadena mediana y el colesterol en realidad son grasas neutras, y quiero que quede muy claro. El colesterol, las grasas saturadas, los omega 9 que están presentes en el aceite de olivo, por ejemplo, son neutros, no tienen un papel ni antiinflamatorio ni proinflamatorio, simplemente funcionan para llegar a los tejidos y funcionar ahí. Los triglicéridos en forma de energía, el colesterol para dar estructura y función a las membranas y a las hormonas. Todos los aceites entonces son importantes porque son nutrientes, son fuente de energía. También el beneficio metabólico de los omega 3 y de los omega 6, insisto, no en exceso los omega 6, pero sí es una fuente importante. Hay varios compuestos derivados de los omega 3 o los omega 6, los tromboxanos, los leucotrienos, protectinas, resistinas, en fin, hay muchos derivados de estos omega 3, omega 6, que son fundamentales, para nuestro metabolismo al 120%, entonces hay que consumirlos todos ellos. Generan saciedad prolongada y eso es algo muy bueno. No generan adicción como los hidratos de carbono, los carbohidratos, generan una saciedad prolongada porque dura el kilomicrón 12 horas, inclusive dando vueltas en la circulación, 8 horas al menos de saciedad, gracias a consumir una dieta con triglicéridos, llegan a casi todos los tejidos y si no llegan, se producen ahí. Por ejemplo, el cerebro, aunque no llegan los triglicéridos, produce una gran cantidad de triglicéridos que meten sus membranas, omega 3, omega 6, omega 9, de cadenas medianas, largas, muy largas, son producidas en el cerebro, pues dada la importancia, y el colesterol, el 50% del peso graso del cerebro es colesterol, entonces pues es muy importante. El aceite de coco también lo pueden consumir, tiene grasas saturadas, grasas omega 9,
Nosotros, seres humanos, tenemos grasas saturadas y grasas omega 9 y tenemos colesterol. Por eso consumir colesterol, grasas saturadas y omega 9, que son nuestras propias grasas, en nuestras células, en nuestras membranas, son neutras, no nos causan problema, ni nos dañan, ni nos benefician, simplemente están ahí para formar parte de nuestra estructura y de nuestra función. Y los triglicéridos de cadena media, que se pueden utilizar en forma de energía, estos vienen en el coco, de ahí que se haya recomendado recientemente consumir más aceite de coco. Bien, ya nos queda poco tiempo. Efectos de la dislipidemia y del COVID-19, ahí si me pueden decir de la revista Corposano, si nos podemos exceder unos 5 minutitos, de ahí después van a recortar el video. Efectos de la dislipidemia, crea esta inflamación crónica de bajo grado, y los efectos del COVID-19 es una inflamación aguda agregada, lo que ya hemos visto en otras pláticas. La dislipidemia, particularmente las partículas LDL pequeñas densas, forman estas placas de ateroma, además de que forman un estado protrombótico, porque están ahí feneciendo, y crean un estado oxidativo porque se están oxidando. Entonces están circulando muchas, por mucho tiempo, envejecen, se oxidan, se modifican, y entonces llaman a los mecanismos inflamatorios. Y el virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, hace exactamente lo mismo. Causa daño a los vasos sanguíneos y los rompe, o saca su contenido de los vasos sanguíneos, crea una respuesta proinflamatoria, llega a las placas de ateroma que de por sí ya están generadas y las daña, las rompe, y entonces echa a andar unos mecanismos de coagulación, y esto hace que los tejidos finalmente se tapan las arterias que llegan a los tejidos, y entonces se van muriendo los tejidos. Esto es lo que ocasiona la muerte en los pacientes con COVID-19. El daño a los tejidos por falta de nutrientes, por falta de oxígeno, porque se tapó la arteria, porque el virus llegó a ser lo que faltaba. Si ya teníamos un vaso sanguíneo dañado, medio tapado por una placa de ateroma, con un estado proinflamatorio, protrombótico, ya de entrada por nuestra mala alimentación, y llega un virus que hace lo mismo, entonces nos metemos en verdaderos serios problemas, porque ahí sí empiezan a fallar uno a uno todos nuestros órganos, todos, y es tanto así que a pesar de todo el soporte, la terapia intensiva, muchos de los pacientes acaban falleciendo. Aquí, colesterol y triglicéridos dañan al hígado graso, el páncreas, cuando hay demasiados triglicéridos, se daña el corazón y el cerebro, que son los órganos que particularmente requieren oxígeno minuto a minuto, y este virus que hace lo mismo. Pero ahora quiero adelantarme un poquito más y ver qué hacemos nosotros y qué hacemos mal, pensando que estamos haciendo bien, pero que también puede causar daño. Cuando nosotros consumimos una dieta baja en colesterol, baja en grasas, en realidad estamos consumiendo una dieta deficiente en estos nutrientes que son muy importantes para nuestras membranas. Además de que cuando hay una dieta baja en grasa y colesterol, generalmente se compensa con una dieta alta en azúcares y harinas refinados. ¿Sí? Baja uno, el otro sube para nivelar la cantidad de energía. Dietas bajas y en aceites y vitaminas, estos son de origen vegetal, también disminuyen nuestra capacidad inmunológica. Los omega 6, los omega 3, pro y antiinflamatorios finalmente llegan a nuestras defensas y son las que pueden producir este balance. Las defensas altas, cuando se necesitan, gracias a los omega 6, que es cuando recién llega la infección, acabar pronto con el virus, y los omega 3, que es antiinflamatorios, saber en qué momento se tiene que bajar el nivel de inflamación para no llegar a excesos, y este balance fino lo van a lograr ustedes si han consumido de manera suficiente, adecuada y persistente omega 3, omega 6, provenientes de sus fuentes naturales, o en su caso suplementadas si es que no están cubriendo los requerimientos.
Pero las dietas bajas en grasas y colesterol de origen animal, aceites y vitaminas que están presentes en los vegetales, pues vean cómo nos van afectando y van propiciando que el COVID-19 pues más se pueda replicar. Sustitutos de aceites y grasas, normalmente los alimentos bajos en aceite, bajos en grasa, light, que les quitan aceite, pues tienen que mantener su consistencia más densa y entonces le ponen más almidón y entonces, además de que baja la grasa, aumenta el nivel de glucosa, que es el responsable de que se produzcan VLDL y LDL. Les causa mucho mayor inflamación. Pues las recomendaciones ante esta pandemia del COVID-19 es controlar la dislipidemia. Primero, quitarse de la mente la idea de que las grasas son malas. Recordemos que son los kilomicrones los que llegan con toda la variedad que ustedes consumen de grasa, grasas buenas, omega 3, grasas malas, grasas trans, hay que evitarlas, pero las buenas que ustedes consumen llegan a todos los tejidos y nutren de energía y dan estructura, dan función a nuestros tejidos. También hay que controlar la dislipidemia, el problema de colesterol y triglicéridos, reduciendo el consumo de carbohidratos, que digamos que era el origen del problema. Tomar todos los medicamentos que les indique su médico para controlar colesterol y triglicéridos si es que están demasiado elevados. Y si ustedes se están complicando del COVID, contactar al sistema de salud si es que tienen estas enfermedades ya identificadas. La dieta tiene que ser lo más completa posible, incluir aceites y grasas, seleccionar las proteínas de alto valor biológico en cada comida para que no coman tantas proteínas. La cantidad de proteínas que deben de consumir ustedes son 1 gramo por kilogramo de peso o un poco menos inclusive. Hay dietas basadas en proteínas, yo las recomiendo ampliamente, las dietas que tienen una cantidad perfectamente nivelada de proteínas. No menos, porque se van a desnutrir, no más, porque se van a transformar en colesterol, triglicéridos y partículas VLDL, LDL, etc. Evitar a toda costa los refinados y procesados en exceso y todos sus derivados, como ya lo habíamos visto. Las grasas, cuando se queman o se modifican o se oxidan, se vuelven las grasas realmente malas. Pero si ustedes consumen los alimentos de su fuente natural, con un proceso mínimo de cocción, entonces no las estamos quemando. Si consumimos alimentos que no son procesados, no estamos consumiendo grasas modificadas. Y si nosotros consumimos también de la fuente natural las grasas y no dejamos que se oxiden fuera, esto es se dan cuenta cuando ya están rancios, obviamente no los van a comer así, pero imagínense estas partículas oxidadas dentro de nuestro organismo, son partículas rancias que van a favorecer la inflamación, pues tampoco debemos de consumir en exceso para que no se oxiden dentro de nosotros. Permitido, siempre, valorando cuidadosamente cada caso, ya esto lo hace el grupo médico, cuando es necesario suplementar, pues, motivo de esta plática, el omega 3. Y ya recomendaciones finales, considerar los ciclos hormonales, muy importante, la insulina es muy importante, pero no es bueno su exceso. Entonces, este ejemplo que les di de 6 comidas al día, que las 6 tienen una importante cantidad de carbohidratos, no es bueno. Es mejor entre menos, al menos una vez al día que esté presente la insulina, 2 veces al día, una comida al día, 2 comidas al día, es más que suficiente para que esté la insulina en un momento del día. Lo demás hay que dejar actuar a las demás hormonas, las hormonas del ayuno, las hormonas que van a resolver su inflamación crónica, sus enfermedades crónico-degenerativas. Estas hormonas, el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, la hormona tiroidea, la adrenalina, la testosterona, solamente pueden estar presentes cuando no hay insulina. La insulina bloquea a todas las demás. Entonces necesitan estar en un buen periodo del tiempo del día, 6, 8, 12 horas, 16, 18 horas inclusive sin comer nada que fomente la producción de insulina para que se puedan aumentar los niveles de estas hormonas que también son muy importantes
y como ya habíamos visto en pláticas previas, generan crecimiento, generan adaptaciones, generan energía, generan respuesta, concentración, generan músculo, todas estas hormonas. Las grasas y los aceites de la dieta hay que darles un voto de confianza. Son nutrientes, son fuente de energía y crean un beneficio metabólico. Los aceites, como el linoleico y el alfa-linolénico, son los tradicionalmente conocidos como esenciales. Puede ser necesario suplementarlos o sus derivados. Yo particularmente a algunos pacientes suplemento de los ácidos derivados del ácido alfa-linolénico, que es el docosahexaenoico y el eicosapentaenoico, en un concentrado de omega 3. ¿Sí? Los omega 3, los que son particularmente buenos son estos dos, el ácido graso docosahexaenoico y el eicosapentaenoico, ya sumamente purificados y encapsulados para aquellos que no están obteniéndolos de sus fuentes naturales. Y los principios para evitar este daño, como ya les había mencionado, evitar las grasas modificadas. ¿Quiénes lo modifican? La industria de los alimentos, para que sean más paladeables, para que sean más ricos, más adictivos. Evitar las grasas quemadas. ¿Quién las quema? Ustedes, cuando dejan pasar mucho tiempo la misma grasa cocinando diferentes alimentos. Y evitar las grasas oxidadas. ¿Quién las oxida? El tiempo. El tiempo que permanece un producto al aire libre, el tiempo que permanece la partícula LDL en la sangre viajando y que no la aprovechan porque se produjo en exceso. Bien, pues este es el término de nuestra plática. Voy a pasar a preguntas y respuestas. Si podemos quitar la imagen. Déjenme cambiarme de... Ya. Bueno, pues no veo las preguntas y respuestas de las pláticas anteriores, pero ahí vamos a terminarlo ya. ¿Sale? Pues esto sería todo entonces, el día de hoy. Ya concluimos. Vamos a dar nada más la última imagen. No, yo creo que ya la terminamos, ¿no? Ahí están mis datos, por si los quieren. Es todo. Gracias, Revista Cuerpo Sano, gracias a todos ustedes. Gracias por ser fan, todos ustedes. Araceli y Normix son los que más veo conectados. Y bueno, pues nos vemos el próximo jueves en la siguiente plática. Muchas gracias a todos. Hasta luego.